Ok, no estamos en espectáculos políticos, pero eso parece, ¿verdad? Estamos con Rubén Cano, experto en comunicación política, a quien le damos la bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias, está? Buenas Marco. noches. Bien, bien. Mira, como introducción, ¿no? Lo que hemos escuchado eh, como conclusión, porque después podemos analizar hacia atrás de dónde parte esto, reduce a un gobierno a lo que hemos visto todos, porque no es una especulación, ya es una realidad, lo reduce a un meme, a un GIF o, digamos, a contenido para que Tito Silva haga videos, ¿no? Entonces, digamos que como titular que tengas que un gobierno se reduce a un meme, te dice mucho, ¿no? De lo que es. Ahora, si tú vas hacia atrás y dices, ¿por qué está pasando esto? Es porque yo creo que hay dos factores fundamentales, ¿no? Es falta de estrategia, o sea, hay una carente falta de estrategia y con la estrategia una falta de contenido, porque tú puedes tener una estrategia, pero si no tienes que decir, la estrategia no te sirve de nada, ¿no? Entonces, esos dos componentes se traducen y tú lo que ves es, digamos, otro titular podría ser, es el gobierno del INPRO, ¿no? Porque por un lado tienes un ministro que de la cabeza se le ocurre dar una declaración que calculo no es experto en temas sociológicos o antropológicos de niñas, aguajún y sexualidad, y dice lo que le sale del forro, y después tiene que pedir perdón y disculparse porque lo que dijo fue algo improvisado o no tenía contexto. En este caso es también, ¿no? El gobierno del INPRO, ¿por qué? Estás en una celebración de fiestas patrias y un ciudadano critica a la presidenta y la presidenta le responde tu mamá directamente, ¿no? Lo que le sale del forro, digamos, o de lo primero que le sale de la cabeza. Y lo peor de todo es que en términos, en coincidencias, digamos, tú vas al IRTP, haces una actividad donde hay una audiencia de niños en este teatrín, ¿no? En el teatro, y le dices a los niños y les cantas una canción infantil, pero ese ciudadano que te criticó en Fiestas Patrias puede ser un papá de estos niños, ¿no? Entonces hay una especie de discurso medio esquizofrénico, ¿no? Y esto viene también de no tener claro el propósito, ¿no? Entonces, yo me pregunto, cuando escuché lo del gato ronrón, yo me preguntaba, ¿a qué política pública responde esta actividad? O sea, una política pública de educación, una política pública de comunicación, digamos, porque es IRTP, no estamos hablando, o de cultura, porque está adscrito a cultura. ¿A qué política pública responde este acto político? Porque todo acto político tiene que responder a una política pública, si no, no tiene sentido, ¿no? Claro, discúlpame, Entonces, pero ahí básicamente es un virus que tienen los políticos, ¿verdad? Recordemos a PPK haciendo ejercicios en exactamente. patio de honor. Entonces, pero ahí te das cuenta que, por ejemplo, yo analizando la situación decía, no, no importa si es de derecha o de izquierda o de centro, o si es populista o extremo, en realidad estamos priorizando en términos de comunicación el efecto, ¿no? El histrionismo por encima del contenido. Mira, y yo te lo pongo como un ejemplo clarísimo. Para los expertos en comunicación, uno de los actores políticos que tenía más capacidades comunicacionales, sin dudarlo, fue el expresidente García, por ejemplo, ¿no? García termina su gobierno y, digamos, debido a esa característica de él como actor político, su gobierno era muy personalista, ¿no? O sea, yo estuve en el proceso de traspaso al gobierno Humala y en el gobierno de García no había estructura de comunicaciones, había solo dos personas que trabajaban en la estructura de comunicaciones de todo un país. ¿Y por qué? Porque todo lo decía Gala. Pero García tenía una capacidad histriónica discursiva envidiable, ¿no? Y eso basado en un background. El señor tenía mucho conocimiento y gracias a todo lo que podía coger, tenía una capacidad discursiva. Yo te lo comparo con el gobierno Humala. Humala no tenía, yo te lo comparo con el gobierno Humala. Humala no tenía capacidades discursivas, ¿no? Pero ¿qué tenía? Tenía una estructura de equipo de comunicaciones detrás que trabajó en la campaña. Nadie puede negar que el ganar las elecciones de Humala fue gracias a una campaña electoral bien pensada en donde posicionó políticas públicas que fueron los programas sociales. Y en materia de comunicación, en teoría de comunicación, es el ideal, porque tú de campaña electoral, lo ideal es que cuando entres a gobierno pases de la promesa que hiciste a volverlo a realidad. ¿Y qué hizo él?
construyó un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y metió sus políticas públicas ahí, que fueron la base del marketing electoral de su campaña. Entonces hubo una continuidad comunicacional. Entonces yo te aseguro, y está evidenciado, que esa estrategia comunicacional que no nace desde gobierno, nace desde antes, le resultó a él y pudo tener cierto nivel de equilibrio, ¿no? Hubieron congas, hubieron Nadine en la portada de cosas, pero que digamos de alguna manera distorsionaron un poco el posicionamiento. Pero el posicionamiento que logró de alguna manera fue equilibrado, ¿no? Entonces, Sí. este gobierno, como te digo, y lo vuelvo a plantear, se ha posicionado y se ha reducido al gobierno del meme, del GIF o del impro, ¿no? Esto va, bueno, ya la presidenta tiene 6% según la encuesta de Datum. Sí, claro. Va a continuar bajando, o sea, va, en vez de buscar suavizar la imagen, que yo imagino ese ha sido el propósito al tenerla cantando y al día siguiente jugando vóley, Claro. va al contrario mermar su imagen Pero esta política de definitivamente. comunicación, porque además parece una presidenta en campaña, pero en campaña la meta es de corto plazo, el objetivo es claro, es ganar votos y para eso los candidatos hacen lo que sea. O desviar la atención. Claro, pero en cambio esa es ejemplo, una presidenta o sea, que está en gobierno. Yo pues, creo que sería en el objetivo. realidad es una combinación de ambas cosas, pero ella no está en campaña. O sea, Pero, ella claro. en lo que en realidad... ¿Qué Yo busca? también me preguntaba cuál era el propósito del gobierno. El propósito de este gobierno es mantenerse, ¿no? Y si yo quiero mantenerme, puedo, digamos, utilizar herramientas efectistas que me resuelvan el tema del corto plazo, ¿no? Entonces, no estoy haciendo política pública, simplemente estoy haciendo actos que se le ocurren a alguna mente genial, no adentro, y pasan cosas en las que tú no has controlado los riesgos, ¿no? Por ejemplo, pasó en el acto en Palacio en donde el ministro trastrabilla y se cae, y eso no es sintomático a las declaraciones que tuvo con respecto a las niñas Aguajón, o sea, no es sintomático, ¿no? Es una clara muestra de que no está preparado nada y que todo está saliendo de manera improvisada, el gobierno del impro, ¿no? Entonces, pero a eso añádele que, como te dije hace un rato, el gobierno emite mensajes completamente inconsecuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hago un acto con niños del IRTP, canto la canción del gato ronrón, pero por el otro lado, hace poco, en términos de política pública, has dejado que 150.000 profesores sin evaluación entren a enseñarles a estos niños a los que les estás hablando. Entonces, en política pública, el mensaje es, oye, estás erosionando la institucionalidad estatal, y por el otro lado, estás jugando pues a la cancioncita y distrayendo, como tú bien dices, esto. O sea, Que además no hay mensaje, la No hay presidenta, porque mensaje. la presidenta no declara. No hay mensaje, no hay estrategia y no hay contenido. O sea, no hay mensaje. En política, el mensaje no solo es el mensaje. En política, el mensaje es el canal, el mensaje es, digamos, el contexto, el mensaje es, incluso el no mensaje es un mensaje, ¿no? Entonces, lo que yo creo que transmite el gobierno es que no tiene ninguna estrategia. Entonces, el gobierno del impro, Lo que como te venga. digo. Entonces, Olvídate hay de un- Cerrón, olvídate de mi hermano, No. olvídate de los ministros que han declarado Claro, que venden carne de burro, olvídate de todo eso. además estamos hablando de eso en este espacio, entonces nos está haciendo hablar del tema. No estamos hablando de Cerrón, no estamos hablando de las muertes ¿no? Hace poco Rubén Vargas hablaba de las muertes. Entonces hay graves desafíos en términos de política pública, en seguridad, educación, salud, y ella está haciendo estos actos. Ahora, yo te digo otra cosa, ¿no? Ya para, digamos, pasar al lado de, oye, la comunicación, o sea, nosotros somos comunicadores, podemos vernos afectados también por el hecho de que no se use estratégicamente bien la comunicación, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos los comunicadores? Yo te digo, cuando yo estuve en el Estado trabajando, lanzamos una campaña en la crisis de la pandemia, que yo te digo que con respecto a indicadores salvó vidas. Entonces, la comunicación es importante. La comunicación en Suecia, en Finlandia, su objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Claro, pero en países como en el Perú, en donde hay una precarización de los servicios públicos, lo que tú buscas con la comunicación es que salvarle la vida a la gente, es decir, que la gente no muera, ¿no? Entonces,
la comunicación se puede usar para eso. O sea, han desvirtuado no solo toda la institucionalidad pública y todas las políticas públicas, y dentro de esas políticas públicas está la política pública de comunicación, ¿no? ¿Y qué cree que es únicamente una falta de estrategia o también una falta de sentido de responsabilidad de lo que el cargo Ya, ahí significa? tú has entrado en una pregunta clave. ¿Por qué? Porque yo también me ponía a pensar, pensamos que es una falta de estrategia, etcétera, pero hay un componente que, mira, no importa si es de derecha o de izquierda, etcétera, hay un componente final donde ya no importa lo que hagas. El sentido común. No, es el Estado está para servir a la gente, o sea, para ayudar a que la gente mejore sus condiciones de vida. Entonces, si tú haces política pública en contra de eso, ¿qué vas a comunicar? ¿Vas a comunicar que yo estoy metiendo 150.000 profesores a generar que la educación baje su calidad? Entonces, si estás yendo ya en contra de la propia institucionalidad estatal, seas de derecha o de izquierda, ¿qué vas a comunicar? Rubén, muchas gracias por estar con Marco, nosotros. Seguro que vamos gusto. a volver a invitarte porque Excelente. van a continuar justamente con este tipo de situaciones.